Estimados amigos y hermanos que me escuchan a esta hora de la tarde, es un placer poderles servir en este espacio de estudio bíblico. Como parte y miembro de la Iglesia de Dios en este país de El Salvador, quiero compartir con ustedes las enseñanzas del Dios de Israel, pues la ordenanza de nuestro Dios es que podamos llevar el conocimiento de su bendita palabra hasta los últimos rincones de nuestro planeta. Vamos a estudiar en esta hermosa tarde un tema que ofrece confusión y se trata de la ley de Dios y la ley de Moisés. Pues a veces se considera o se cree que la ley de Dios es la misma ley de Moisés, especialmente cuando hablamos con nuestros hermanos que creen diferente en otras iglesias, que por cierto quiero decir que respetamos su forma de creer. No queremos imponerles nuestra forma de creer la Santa Escritura, sino únicamente compartir el estudio de la Santa Palabra de Dios. Y es Dios quien abrirá los entendimientos para que aquel hombre, aquella mujer o aquel joven, señorita, que quiera agradar a nuestro Dios, pueda hacerlo haciendo la voluntad de Él. Y hacer la voluntad de nuestro Dios significa obedecer conforme la Escritura. Pues así dice Juan 5:39. Escudriñad las santas Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por lo tanto, vemos entonces la importancia de poder estudiar la palabra de Dios. De ahí la importancia del por qué nosotros somos llamados para poder llevar el conocimiento de la palabra de Dios. Quiero aclarar de que la ley de Dios y la ley de Moisés sí proceden ambas de Dios. Eso así lo dice la palabra de Dios en el segundo libro de los Reyes, capítulo 21 y versículo 8. Y dice literalmente así: Segundo de Reyes 21:8 dice así. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. 21:8. Dice 21:8: Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Notemos bien aquí la diferencia. Por una parte dice, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado. Y la otra parte y final del versículo dice, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Entonces, de acuerdo a la Escritura, ambas leyes proceden de Dios.
pero no son la misma ley, porque la ley de Dios está o es de tipo universal. La ley dada a Moisés en el monte Sinaí tiene un carácter universal y moral, pues ahora nosotros vemos que casi en todos los países, en sus leyes, tienen ahí, por ejemplo, que no hay que matar, y si alguien lo hace, va a prisión. También se prohíbe el adulterio. Y así, si vemos en la parte moral, casi todos nuestros hermanos que leen la Escritura están de acuerdo en que los hijos deben obedecer a los padres, tal como lo dice el 5º mandamiento. De igual manera, el mandamiento de no matar, no adulterar, no hablar falso testimonio contra el prójimo y también no codiciar. Si nos preguntamos si estos mandamientos realmente fueran de Moisés, no se practicarían. También podemos preguntarnos, ¿está permitido que adoremos ídolos? Y la respuesta sería que no, para lo cual todos nuestros carísimos hermanos están de acuerdo, que no hay que tener ídolos, adorarlos o hacerse imágenes y adorarlas, como también tomar el nombre de Dios en vano. Diríamos que el problema en sí no es con los 9 mandamientos ya mencionados. El problema de fondo es con el 4º mandamiento, porque es aquí cuando platicamos, nos dicen que el 4º mandamiento era de la ley de Moisés o solo era para Moisés. Cosa que no es así, estimado amigo, porque el 4º mandamiento, si vamos a la Escritura desde el principio, allá cuando Dios termina su creación en el Génesis, dice Génesis 2:3, que Dios bendijo al día de reposo, lo santificó y lo reposó, no porque Él se cansara, no, sino para darnos ejemplo. En esos tiempos eran los tiempos iniciales de la historia del hombre. Nuestro Dios deja ya ese mandato, ese mandamiento, que es luego incorporado, igual que los otros mandamientos que estaban en la conciencia del hombre, son puestos en las tablas de piedra. Por eso, allá cuando Caín mata a su hermano, viene nuestro Dios y le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Esos mandamientos, como son morales y son universales, ya existían en las conciencias de los seres humanos. Así como ahora no están escritos en tablas de piedra como en el Sinaí, pero están en la conciencia de cada uno de nosotros. Y a eso mismo le podemos llamar, o el apóstol Pablo le llama, la ley del Espíritu, donde ya no obedecemos como en la dispensación levítica, que había castigo, y castigo físico en el momento, la muerte. Ahora ya no. En la dispensación de la gracia, sí habrá castigo, pero en el día del juicio, cuando el Señor venga, porque al no hacer la voluntad de Él, al no obedecer, Él nos va a desconocer cuando Él venga, porque nos va a decir que no hicimos la voluntad de nuestro Padre Dios. Entonces, estimados hermanos y amigos, la ley de Dios
es de tipo moral y es universal porque es para todas las naciones. Recordemos que ahora el Israel de Dios ya no solamente es el pueblo judío por linaje humano, tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 2, 28 y 29, que ya no es judío el que lo es en lo exterior, la circuncisión que se hace en la carne, sino que ahora es judío el que lo es en el corazón, dice, porque allí está la ley de Dios en sus conciencias. Ahora es diferente. Ahora podemos transgredir. Si nosotros somos rebeldes, podemos transgredir la ley de Dios y nada nos pasa. Incluso hay bendiciones materiales sobre nosotros. Pero la bendición que dice Génesis 2, versículos 2 y 3, no la tenemos. Esto es para aclarar de que el problema no es en sí con toda la ley de Dios dada en el monte Sinaí a Moisés, sino que solamente es uno, y es el cuarto mandamiento, del cual hay mucho que hablar históricamente, que es otro tema que se puede estudiar específicamente. Volvemos a las diferencias. Ya vimos en 2 de Reyes 21:8 que una ley hace mención que es dada directamente por Dios y la otra, la ley dice de mi siervo Moisés, aunque ambas proceden de Dios. Ahora, ¿para qué fueron esas leyes o la ley de Moisés? ¿En qué consistían? Lo que ahora le llamamos ley de Moisés fueron leyes rituales o ceremoniales exclusivas para la nación israelita de aquella dispensación. Aunque aclaramos que iban leyes morales que incluso en nuestros tiempos se toman en cuenta también, como es el respeto a los padres, y así varias leyes que aunque estaban dentro de la ley de Moisés, pero que también eran de tipo moral. Recordemos que por todo el número de estatutos que recibió Israel, el pueblo de Dios, fueron 613 preceptos, 10 mandamientos dados por Dios en el monte Sinaí y la ley propiamente ceremonial o ritual. Esa es la ley que Cristo dice que quedó enclavada en la cruz del Calvario. Aquella ley que nos era contraria, que nos estorbaba adorar al Señor libremente y a conciencia, no por miedo o a la fuerza. Esa es la ley que quedó enclavada cuando Él vino a la cruz del Calvario, cuando Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a considerar algunas diferencias porque ese es el tema de fondo. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5:22. Nos vamos a la Torá, Deuteronomio 5:22. Y aquí nos dice la palabra del Señor de esta manera. Deuteronomio 5:22. De Deuteronomio. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿Qué notamos ahí, estimado amigo?
ahí vemos que dice que fue dada por nuestro Dios. Fue dada la ley de Dios universal y moral, que en principio solo era para los israelitas, pero ahora es para toda la humanidad. Pues debemos de recordar que ya desde la antigüedad venía en el pacto que Dios hizo con Abraham, que todas las naciones serían benditas, y se refiere a Jesucristo cuando Él viniera, y que ya los judíos no solamente iban a ser, como ya dije al principio, en la carne, sino ahora en el espíritu, y por lo tanto esa ley universal queda vigente para la dispensación de la gracia en la cual hoy estamos, y que nos podemos dar el lujo de obedecer o no obedecer. Ahora veamos la ley de Moisés, diferente a la ley de Dios. Si la ley de Dios fue dada por él, veamos la de Moisés. Dice Deuteronomio 4, 44 al 45. Deuteronomio 4, 44 al 45, ahí cerca, estimado amigo. 4, 44 al 45, dice así: Esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. Nótese bien que dice acá: esta pues es la ley que Moisés puso delante de los hijos de Israel. ¿Quién puso esa ley? Aunque depende de Dios, pero aquí dice Moisés, y ya vimos que la otra fue dada por nuestro Dios. Pero ahora veamos otra diferencia. Esta diferencia es muy importante notarla, y es lo que dice Deuteronomio 5:22. Aquí mismo dice Deuteronomio capítulo 5 y versículo 22. 5:22 de Proverbios. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego y de la nube y de la oscuridad a gran voz, y no añadió más. Y aquí viene lo enfático: y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. La ley de Dios fue escrita por el mismo Dios por medio de su Espíritu Santo, que es lo que significa el dedo de Dios. Mientras que la ley de Moisés, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 31:24. Veamos Deuteronomio 31:24. Ahí cerca en el mismo libro. Deuteronomio 31:24. Y dice la palabra del Señor así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse. Este versículo, igual que el anterior, nos aclaran una diferencia entre la ley de Dios y la ley de Moisés. Ya vimos que en la anterior, la ley de Dios, que es moral y universal, fue escrita por el dedo de Dios. Pero esta ley de Moisés fue escrita, dice, por Moisés. Ahora, ¿dónde se escribió? Se escribió en un libro. Antes eran los pergaminos, los rollos. Pero la ley de Dios en principio, originalmente, fue escrita en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra. ¿Nota usted la diferencia, estimado amigo y hermano? Pero veamos otra diferencia más. Y es la que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio 10:5. Deuteronomio 10:5. Dice Deuteronomio capítulo 10 y versículo 5.
Deuteronomio 10:5. Dice la palabra del Señor: y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. ¿Dónde fueron puestas las 2 tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos universales? Fueron puestas, dice, dentro del arca, que era llamémosle así, depósito sagrado, donde se manifestaba el poder de Dios en aquellos tiempos. Esa es una aseveración de la palabra de Dios. Fue puesta dentro del arca. Mientras que la ley de Moisés dice en Deuteronomio 31, 24 al 26. Deuteronomio 31, 24 al 26. Al 26. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, que ya lo vimos que en un libro la escribió, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Dónde fue puesta la ley de Moisés? Fue puesta a un lado, no dentro. Recordemos que dentro fue puesta la ley de Dios, los 10 mandamientos codificados en tablas de piedra y que son universales. Pero la ley de Moisés, esta es la tercera diferencia, fue puesta a un lado. Mire que es importante, estimado amigo, comprender esto para no confundir lo que es ley de Dios y lo que es ley de Moisés. Hay muchas diferencias, pero solo vamos a ver una diferencia más. Y es lo que dice así. Dice la palabra de Dios, dice en el Salmo 19:7. Salmo 19:7. Nos vamos hoy al libro de los Salmos 19:7. Dice así la palabra de Dios en 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Otra versión dice que vuelve, que cambia el alma, que cambia la persona, quiere decir. La ley de Jehová es perfecta, que cambia a la persona, la hace diferente. Eso quiere decir. Entonces, notemos aquí que la ley de Jehová, la ley de Dios, es perfecta, porque puede hacer esos cambios en el hombre cuando el hombre le da ese lugar, ese espacio. Cosa que la ley de Moisés no tuvo eso, porque era a base de temor, de un temor a la muerte física. Y así lo dice la palabra de Dios en Hebreos 7:19. Y con esto vamos a concluir el estudio de esta tarde. Dice Hebreos 7:19. Y aquí nos va a hablar de la ley ritual o de Moisés. Hebreos 7:19. de Hebreos. Note lo que dice aquí, estimado hermano y amigo. 7:19. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción
de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios aquí? Entre paréntesis está explicando el versículo anterior. ¿Y qué dice el versículo 18? Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Porque esa ley dice que nada perfeccionó. Porque en algunas ocasiones el pueblo de Israel obedecía, y pocas veces, porque siempre ha habido personas que son sinceras, devocionales, como los profetas, que obedecieron la ley, pero también lo obedecieron con el entendimiento como ley del Espíritu. Pero la gran mayoría de israelitas lo hacía por temor, por no morir físicamente, porque no los mataran a pedradas. Y eso no perfeccionaba nada, pues no tenía ese poder que dice allá en 19:7 de los Salmos. Y aquí está la diferencia. Una ley es capaz, cuando el hombre la toma con fe, puede cambiar la vida del hombre, mientras que aquella ley era imposible. Así que, estimado amigo, estimado hermano de la Iglesia de Dios en cualquier país, sigamos adelante, estudiemos la palabra de Dios, porque no se trata de estudiarla solo por estudiar. Es un mandato divino, según lo que dice Juan 5:39. Si nosotros obedecemos a la palabra de Dios, estaremos haciendo su santa voluntad. Que Dios bendiga este mensaje en sus corazones. Y si tiene a bien escribir, lo puede hacer al correo electrónico noelcampos521@gmail.com. Ahí atenderemos su correo. Aclaramos que no son correos para entrar en controversia, no. En un principio dije, respetamos lo que cada quien pueda creer. Aquí solo exponemos la palabra de Dios. Pero si alguien nos escribe diciéndonos que está de acuerdo, bendito sea el Señor. Y si quiere algún lugar de donde congregarse, le podemos orientar con la ayuda del Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Y por medio de su servidor, predicó la Iglesia de Dios en la República de El Salvador, a través de su espacio Enseñanzas del Dios de Israel. Bendiciones.